Bueno, vamos entrando, ya las personas más o menos están conectadas. La idea es que vamos a tener hoy, estar en compañía de Natalia Quintero en este primer encuentro de charlas que hemos organizado para ustedes, que hemos llamado Palabreando. Una vez más les doy la bienvenida a todos. Es muy grato tener a todos estos participantes desde tantos lugares de Colombia. Es muy lindo que muchos se conozcan, ya vi que muchos están saludando. Entonces, pues vamos a dar inicio a continuación a este ciclo. Entonces, pues le doy la bienvenida a Joana, que nos va a hacer una pequeña presentación de este ciclo. Bienvenidos a todos una vez más. Gracias, Valeria. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en este inicio de Palabreando. Quisiera primero como confirmar que sí me estén escuchando bien, porque a veces esta tecnología no habla solo. ¿Sí se me Te escucha un poco entrecortado. A ver, voy a intentar Escucho bien. hablar con más gracias. Bueno, pues yo simplemente lo que quería era darles la bienvenida, recordarles que este ciclo de encuentros de Palabreando hace parte de la implementación del Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes que tenemos este año. Las personas que aquí estamos reunidas hacemos parte de este sueño, me gusta pensarlo a mí así, de este sueño, de esta posibilidad de la construcción de unos proyectos bibliotecarios, comunitarios, que están apenas en gestación. Que están apenas en gestación en algunas comunidades, que en otras comunidades ya van un poquito más avanzados, y son proyectos que tienen en su corazón, en su vocación, en su horizonte de sentido, la posibilidad de utilizar la biblioteca, ¿no? de utilizar este dispositivo cultural y pedagógico para la transformación de las realidades, que muchas veces, y en un país como el nuestro, nos aquejan, ¿no? Unas realidades a las que les tenemos que hacer frente y debemos vivir y muchas veces sufrir o doler con entereza, y esta biblioteca rural itinerante aparece como una posibilidad de encontrarnos en comunidad para, entre juntas, con nuestras voces, con nuestros sentires, con nuestros anhelos, con el conocimiento del territorio en el que vivimos, con esa identidad que hace parte de nuestra comunidad, construir una idea de un proyecto que a largo plazo y de manera conjunta permita transformar en algo todas esas realidades que nos aquejan, ¿no? Es la biblioteca como un punto de encuentro, más que como un punto de acceso a una élite académica, a un conocimiento especializado, o como la biblioteca como fuente de una cultura escrita que debe ser aprendida desde afuera, ¿no? Es una biblioteca que sobre todo reconoce que hay otras formas de conocer, que hay otras formas de pensar, que hay diferentes formas también de acceder al conocimiento y de construirlo. Y esa diferencia y esa particularidad la da el territorio en el que vivimos, las personas con quienes nos encontramos y trabajamos a diario. Y este es un programa que celebra esa diversidad y que celebra además la palabra en sus distintas manifestaciones. Por eso este ciclo de encuentros se llama Palabreando. La palabra es un elemento fundamental para nosotros. La palabra escrita y la palabra oral también.
y por eso le dimos ese nombre, pero además le dimos ese nombre que si lo segmentamos dice BRI ando, ¿no? Camino hacia la BRI. Y es una idea que retoma esta acción del caminar, caminar la palabra, dice Alfredo Mírez, que vamos a contar con él y con su presencia también en este ciclo, si todo sale como lo hemos pensado. Caminar la palabra, caminar la BRI, que no habla sino de no hay una biblioteca inmóvil, no hay una biblioteca estática, no hay una biblioteca encerrada en los muros, es una biblioteca que se camina y que caminamos juntos, que no le pertenece a una sola persona, no le pertenece a la Biblioteca Nacional como institución coordinadora de este programa, no le pertenece a la biblioteca pública, es una biblioteca rural itinerante que se camina, que está en continuo movimiento y que caminamos a través de esas formas singulares que tenemos de pensar, de conocer, de sentir, de saber, de hablar, ¿no? A propósito de esa idea del caminar, yo quisiera abrir este espacio con una lectura que ya les voy a compartir, pero antes quisiera contarles que este es un ciclo de encuentros que va hasta el 18 de diciembre, que vamos a realizar todos los viernes. La idea es que nos encontremos acá, que haga parte ya de nuestros viernes en estos 2 mesecitos. Esta posibilidad de encuentro, de conversar, de escucharnos, de pensar que es tan bonito en esto común que nos encuentra en la gran diferencia que tenemos, ¿no? Estamos de distintos territorios acá, ahorita que se estaban presentando, yo estoy en Madrid, Cundinamarca, y somos muy diferentes en muchos aspectos, pero sí que tenemos algo en común. Y eso común que tenemos y que nos reúne hoy, nos va a reunir todos los viernes, es este sueño de las BRI, esta posibilidad de un proyecto comunitario que sea nuestro y que sea para nosotros, ¿no? Y entonces les esperamos todos los viernes a las 10 con cafecito, con juguito de borojó, con agua de panela, con chocolatito, con lo que cada quien tome en su lugar, con agüita aromática, a conversar. Y vamos a tener entonces invitados de fuera del programa, como en el caso de hoy, que nos acompaña Natalia Quintero, que es una profe muy querida de la Universidad de Antioquia y que es una persona que además ha estado muy de cerca con la red de bibliotecas rurales de Cajamarca, que es una referencia para nosotros muy importante también en la construcción de estos proyectos bibliotecarios en la ruralidad colombiana. Tendremos invitados de fuera, pero también tendremos invitados de dentro del programa, porque acá también se está construyendo un conocimiento que es muy importante y significativo. Entonces, algunos viernes tendremos como invitados a mediadores de bibliotecas rurales itinerantes que se pusieron en marcha el año pasado y que van a conversar junto a nosotros sobre algunos temas fundamentales. Estaremos hablando sobre las ruralidades, estaremos hablando sobre la biblioteca y su relación con la comunidad, estaremos hablando sobre el servicio de extensión y el reto que impone de ir más allá del servicio como acceso y como algo que se define desde un solo lado y cómo la participación de la comunidad es indispensable entonces en ese ejercicio de definir lo que una biblioteca hace. Estaremos conversando también sobre las relaciones entre la lectura, la escritura, la oralidad, la memoria, el conocimiento, sobre el rol de ustedes como mediadores, sean bibliotecarios o líderes comunitarios en sus comunidades. Estaremos hablando sobre la itinerancia, sobre esta idea de que la biblioteca camine, se mueva por el territorio, no esté anclada a un espacio físico. Y también estaremos conversando sobre las distintas maneras de trabajo que se han realizado en las comunidades. Son muchos temas, los hemos pensado pues con mucho cuidado, diría yo que con un propósito de profundizar y enriquecer los procesos que ustedes están realizando en sus comunidades, pero creería que también con mucho amor y con mucha sensibilidad, creyendo en la posibilidad de que este espacio nos aporte
en algo, ¿no? Y nos permita, así sea por medio de estas pantallas y esta virtualidad, sentir que no estamos solas, que hay otras como nosotros están trabajando. Y aquí, pues, lo importante es que ustedes sepan que este ciclo de encuentros es de ustedes. Ustedes son protagonistas y este programa, pues, no existiría, ninguna biblioteca rural itinerante existiría sin el trabajo que ustedes hacen como bibliotecarios y como líderes comunitarios, como mediadores. Para nosotros eso es fundamental y por eso les reiteramos el agradecimiento y el reconocimiento que hacemos, ¿no? Al trabajo que ustedes están realizando. Dicho eso, les quiero compartir la lecturita de que les hablaba, como sobre esta idea del caminar, ¿no? Un caminar que en tiempos de pandemia recobra fuerza, recobra urgencia, en unos momentos en que nos tienen como encerrados, más encerrados en nosotros mismos, en nuestras casas. Un ejercicio como caminar y transitar el territorio es necesario, ¿no? Y aparece como urgente. Este es un libro que se llama Elogio del Caminar, de un escritor, Le Breton. Y yo les quisiera compartir una parte de este libro que se llama Apertura al Mundo. Caminar ofrece una bella imagen de la existencia, siempre inacabada, pues se apoya incesantemente en el desequilibrio. Para no caerse, el caminante debe recomenzar de inmediato un movimiento que contradice el precedente a un ritmo regular. De un paso a otro, respeta en todo momento el filo de la navaja que le protege de la... En una palabra, no se camina más que encajando un paso tras otro, sabiendo que toda precipitación o toda lentitud provocará la ruptura. Caminar es una apertura al mundo que invita a la humildad y al goce ávido del instante. Su ética del merodeo y la curiosidad hacen de él un instrumento ideal para la formación personal, el conocimiento del cuerpo y de todos los sentidos de la existencia. En un debate acerca del racismo con James Baldwin, Margaret Mead deplora con humor la invención de los barcos o de los automóviles. Si los seres humanos no tuvieran más medio de transporte que sus piernas, no habrían llegado muy lejos a lo largo de su existencia. La vulnerabilidad del caminante es una buena incitación a la prudencia y a la apertura al otro, más que a su conquista o a su desprecio. Y una cosa es segura, el caminante pocas veces tendrá la arrogancia del automovilista o de quien coge el tren o el avión, pues se mantiene siempre a la altura del hombre, sintiendo a cada paso la aspereza del mundo y la necesidad de granjearse la amistad de los otros caminantes que se cruzan el camino. La experiencia del caminar descentra el yo y restituye el mundo, inscribiendo así de pleno al ser humano en unos límites que le recuerdan su fragilidad a la vez que su fuerza. Es, por tanto, una actividad antropológica por excelencia, ya que moviliza permanentemente la tendencia del hombre por comprender, por encontrar su lugar en el seno del mundo, por interrogarse acerca de aquello que fundamenta su vínculo con lo demás. El caminante a menudo se documenta acerca de los lugares que atraviesa, observando, como un etnólogo diletante, las diferencias de una región a otra en el arte de los jardines o de las ventanas, en la arquitectura de las casas, en la cocina, en la forma de acogida de sus habitantes, en las inflexiones de la lengua o en el comportamiento de los perros. Avanza entre la vegetación como si lo hiciera por una selva de indicios, en busca de signos que delaten la presencia de animales, de plantas o de árboles. Julian Grach tuvo que tener un agudo conocimiento del bosque para comprender el significado que tenía el que una piña cayera cerca de él. Pocos paseantes prestarían atención, pero 10 años de familiaridad con los pinares
me hacen aguzar el oído. Una piña con savia no cae por sí sola. Una piña seca no provoca ese impacto pesado. Un arañazo en la base de la piña viene a confirmar su razonamiento. Al examinarla con paciencia, descubre la punta de la cola o un fragmento del hocico de una ardilla apenas disimulado. Caminar es una biblioteca sin fin que escribe. En cada ocasión, la novela de las cosas habituales en el camino. Miren esto qué bonito. Caminar es una biblioteca sin fin que escribe en cada ocasión la novela de las cosas habituales en el camino y nos enfrenta a la memoria de los lugares, a las conmemoraciones colectivas señaladas por placas, ruinas o monumentos. Caminar es una travesía por los paisajes y por las palabras. Por su ruptura con los métodos de transporte más normales, por su imposición de un alejamiento de los caminos trillados, caminar no es solo un proceso de conocimiento de uno mismo y del otro, un cambio del escenario del conocimiento, sino que también es una poda de todas las preocupaciones e induce a una efervescencia difusa, acentuada por la fatiga del camino. A menudo se asemeja a un trance, a un olvido del yo como el del arquero Zen, mucho más preciso porque ya no apunta a una diana exterior a sí mismo, sino que se identifica plenamente con ella. Despojando su sentido y todo su ejercicio rutinario, andar nos predispone para la metamorfosis de nuestra mirada sobre el mundo. El elogio de caminar de David Lebret. Con esas palabras quisiera dar apertura a la charla del día de hoy con Natalia Quintero, agradeciéndole su aceptación, su interés en este espacio y en la conversación con ustedes. Y quiero nuevamente darles la bienvenida a todas las mediadoras, lideresas comunitarias, a los líderes comunitarios, a nuestros bibliotecarios y bibliotecarias por aceptar la invitación, pero sobre todo por aceptar y animarse decididamente a caminar sus territorios y a construir caminando junto con los otros esta idea de biblioteca rural itinerante, este sueño que no es sino un sueño de cuidar la vida en común que tenemos y esas comunidades, ¿no?, que habitamos. Muchas gracias por la escucha y quedamos en las manos de Valeria Guerrero, que coordina este ciclo de encuentros, y de Natalia Quintero, nuestra invitada para la charla del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Bueno, como les ha comentado, yo estoy encargada de hacer la coordinación. Ella ya les comentó un poquito de nuestra invitada de hoy. Sin embargo, quería decir que pues actualmente ella es es una profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, ¿no? Su trayectoria investigativa y pues profesional de alguna forma se caracteriza por navegar distintas disciplinas que van desde la geografía, pasando por la historia, la cultura política, incluso hasta la filosofía, ¿no? Entonces, pues todo ese panorama de su aplicación, pues involucra el mundo de las bibliotecas de una manera muy interesante, porque pues precisamente esta gran experiencia está en su mirada transdisciplinar, por decirle así, ¿no? Que permite indagar, problematizar y pues de alguna forma dar un enorme aporte a la manera en la que hoy estamos pensando las bibliotecas, que pues no se acaba necesariamente en la bibliotecología, sino que tiene un rango muy amplio e interesante, ¿no? Entonces, el papel de las bibliotecas en contextos tanto rurales como urbanos, pues caracterizan pues los acercamientos que hace nuestra invitada de hoy, ¿no? Y nos invitan de alguna forma a ampliar el panorama de incidencia que tienen los proyectos bibliotecarios para las comunidades con las que trabajamos. Entonces, por ejemplo, su trabajo de barrio y biblioteca es muy bonito, ahonda en el papel de la memoria colectiva, en la configuración del noroccidente de Medellín, ¿no? ¿Cuál es el papel que juega la biblioteca en la comunidad y la comunidad en la biblioteca, ¿no? Su reflexión que hace acerca del libro y la ruralidad, como ya nos comentaba ahorita Joana, haciendo parte del proyecto de la red de bibliotecas de Cajamarca en Perú, nos habla un poco de la importancia de la red humana comunitaria, ¿no? Y su íntima relación con el territorio, ¿no?
que es a la larga, nos dice Natalia, un poco un tejido que se forma entre los humanos y los no humanos, ¿no? También está este tema del comunero, el paisaje, ¿no? Qué afectos y relaciones se construyen en todo este entramado, ¿no? Entonces, pues como les mencionaba hace un momento, la idea es empezar a escuchar a Natalia, y después queremos invitar a ustedes a la participación, tanto pues por el chat como alzando, pues esta plataforma tiene la opción de alzar la mano, entonces pues la idea es ir escuchando, escuchándolos una vez intervenga Natalia, porque queremos conocer un poco sus reacciones y también si hay preguntas. Ella durante su presentación va a ir dejando como unas preguntas ahí sueltas que es importante que ustedes tengan en cuenta porque van a ser la clave de este conversatorio que se ha denominado Ruralidades. Entonces, bienvenidos a todos y bienvenida Natalia. Pues yo creo que ya puedes dar inicio a tu presentación. Muchas gracias a todos. Gracias, Valeria. Bueno, muy buenos días. Realmente es un honor y una alegría muy grande estar aquí con ustedes de verdad, de tantas partes de Colombia. Por eso muchas gracias por estar ahí presentes y, bueno, y con ganas de conversar, de compartir un montón de experiencias que ustedes tienen porque están ahí en los territorios, con las comunidades, con las familias, con la gente. Entonces, muchas gracias a ustedes por la presencia. También quisiera agradecerle a Joana Lobo, realmente ella es la culpable de que esté aquí en este espacio. Muchas gracias a ella pues, por animarme y por invitarme pues, a estar con ustedes. Y bueno, y a todos, a un montón de gente que hace posible este encuentro, y en especial pues le quiero agradecer públicamente a Valeria Guerrero que me ha apoyado tantísimo. Hemos preparado unas diapositivas que ella las realizó, pues, y muchas gracias a ella por eso. Entonces voy a compartir pantalla. La idea es que esas diapositivas les ayuden a ustedes a ir mirando algunos componentes de la conversación. Igual ustedes también van a tener posibilidad o bien de dejarse tocar por las ideas que hay ahí, por las incitaciones que hay. Y pueden también, pues, o la idea es que ustedes participen a partir de que estas ideas los movieron de alguna manera. Y también lo que decía Valeria, hay unas preguntas. Esas preguntas, pues, en algunos casos no se van a poder contestar, pero sí quieren ser un elemento para seguir pensando el asunto de las ruralidades. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Creo que ahí está compartiendo pantalla. Valeria me dice si sí. Sí, ya podemos verla, sí. Ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces, el asunto pues que hoy nos convoca gira en torno a la presencia y a la acción que ustedes como bibliotecarios municipales y como mediadores de las bibliotecas itinerantes llevan a cabo en sus territorios. Y esos territorios tienen rostro, tienen corazón, tienen ánimo y sentimiento, tienen cuerpos y tienen pulsaciones. Y esas pulsaciones son las de millones de habitantes o de familias campesinas de nuestro país. Entonces, para emprender esta conversación, yo les quiero proponer 4 elementos para animar la conversación. De un lado, es un asunto que podríamos decir conceptual, que no vamos a ahondar ahí, sino solamente para ubicar un poco el asunto de las ruralidades, de 3 componentes que les quiero compartir, que siempre hacen parte de todos los territorios, en este caso el territorio y el contexto rural. Un segundo elemento es la importancia. Yo siempre insisto, siempre he sido profesora en la Escuela de Bibliotecología de un curso que se llama Contexto Social. Por tanto, soy una contextualista radical, entonces casi siempre llego allá, a la importancia que tiene hacer estudios de contexto,
meternos en el contexto, vivir el contexto, para poder leerlo, poder sentirlo y poder hacer o tener acciones consecuentes o acordes con ese contexto. Porque infortunadamente muchas de las acciones de las bibliotecas públicas están o generan una distancia de ese contexto, o a veces están de espaldas al contexto. Entonces, ahí ese segundo elemento. Tercero, unas ideas para que reflexionemos el rol de los bibliotecarios y el significado de su trabajo con la lectura, con la memoria, con los libros, con las bibliotecas, con la tradición oral en las ruralidades. Y finalmente, un elemento que considero siempre muy importante y es el asunto de la concepción, y es desde dónde hacemos lo que hacemos, cuáles son los propósitos y los ideales que nos habitan para proponer cosas frente a la labor que realizamos desde las bibliotecas con las familias campesinas de Colombia. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a mirar el primer elemento. El primer elemento que les quiero compartir tiene que ver con las ruralidades, y quisiera explicar que hay tres elementos que podríamos usar para hablar de cualquier tipo de contexto. Y en el caso de las ruralidades, tiene primero siempre un espacio geográfico. Siempre estamos asentados en un lugar, porque son lugares, es permanencia y es la vivencia de un medio, en este caso natural, básicamente. De otro lado, ese espacio geográfico, con todas sus características que tiene, está unido a la labor o al oficio que se realiza, es decir, a una realización social y económica de la vida de todas las comunidades. En el caso de las ruralidades, el asunto de las prácticas de la crianza, de la siembra, de la diversificación de alimentos, de las semillas, el asunto del cultivo, esas labores es lo que va constituyendo un ritmo, una simbología, una manera de ver el mundo, unas condiciones en sus realidades y en sus relaciones entre ellos mismos, pero también las relaciones con otras personas y otros seres de ese contexto. Y un tercer elemento que considero fundamental para hablar de las ruralidades es ese entramado simbólico cultural que incluye un conjunto de valores, un conjunto de principios, de formas simbólicas que representan y que dan cuenta de una realidad y de unas relaciones. Ese elemento es fundamental, y unidos, porque esto no va solo, todos los tres elementos, un espacio geográfico, un conjunto de actividades y ese entramado simbólico que incluye también la espiritualidad, incluye también la religiosidad, las costumbres, la forma de vida. La conjunción de esos tres elementos es lo que configura y da carácter e identidad a las personas que habitan un territorio o un espacio. Hablar de las ruralidades en Colombia es una empresa bastante compleja, y es compleja por diversísimos factores. De un lado está que esa complejidad está hecha de que somos un país multiétnico y multicultural. Tenemos frutos de nuestra historia de mestizaje, tenemos la conjunción no solo de etnias diversas, sino también de una riquísima historia cultural, una riqueza simbólica que no es muy fácil decir quién hace parte de ese contexto rural o quiénes son las personas, por la diversidad étnica y cultural de estos pueblos. De otro lado, nuestro país está hecho de diásporas, está hecho de migraciones y está hecho
infortunadamente, desplazamientos forzados. Ese movimiento de la población de un lado a otro, a lo largo y ancho de Colombia, ha hecho también que las ruralidades también vayan cambiando, vayan mutando, lleguen unas personas, lleguen otras, y se vaya reconstruyendo constantemente las identidades de las ruralidades. Y hay un elemento que tiene que ver con la desbordada expansión urbana. La ciudad cada vez llega más a nuestros contextos y a nuestros territorios rurales y va generando una presión, pero también una especie de colonización del mundo rural, imponiendo un paradigma de vida, un estilo económico, unos valores, va reconfigurando el territorio, pero también va reconfigurando sobre todo el asunto de las simbologías, de los significados, de los valores. Esa complejidad también está unida a dos elementos que les quisiera comentar. De un lado es que lo rural ha sido visto desde afuera, comúnmente. Entonces, lo ven los expertos desde las capitales, desde las ciudades. Entonces, es la mirada de la ciudad sobre lo rural. Lo ven expertos, por ejemplo, economistas que ven su perspectiva económica para imponer o para desarrollar hacia la ruralidad. Lo ven también el mundo letrado, ve la ruralidad desde esa perspectiva. Lo ve la academia va, los estudia y se devuelven a su mundo académico y ya. Y también es vista la ruralidad por el Estado desde su ámbito más vertical, es decir, desde arriba hacia esa realidad por allá ajena y lejana que se llama ruralidad y que les es tan extraña y tan alejada de sus paradigmas y de sus proyectos y acciones. De otro lado, para finalizar este elemento, la ruralidad también ha estado navegando entre las dicotomías y entre las contraposiciones. Me refiero a que lo rural siempre es, cuando se va a hablar de lo rural, se habla de lo urbano, o si se habla también del asunto pobre y rico, desarrollado y subdesarrollado, progresista y incivilizado. Entonces esas duplas ayudan muy poco a la comprensión de las realidades campesinas en nuestro país. Se alejan mucho de esa filiación y ese vínculo espacial y moral que tienen las comunidades rurales con su territorio y con un conjunto de elementos culturales y simbólicos. Por esas razones a veces es muy difícil indagar por este asunto de lo rural, porque siempre nos tendríamos que preguntar, ¿qué es eso de lo rural? ¿Quién es un campesino? ¿Qué lo identifica? ¿Qué lo caracteriza? Pero particularmente, ¿cuál es la cepa? ¿Cuál es la esencia del mundo rural? ¿Cuál es realmente la fuente genuina de su sabiduría, sin colonialismos? Porque ahí es donde está la mirada sobre ese mundo rural, es decir, cuál es la esencia que ellos nos están mostrando y que a veces no las vemos. Sin desatender las diversidades y las diversas ruralidades que hay en nuestro país y que se han configurado a lo largo de toda nuestra historia, quisiera sí proponerles centrar la atención en una de las identidades campesinas de nuestro país, y son las comunidades rurales tradicionales. Esta propuesta tiene unas razones fundamentales. No desconozco las diversas ruralidades que hay, las identidades que se han construido, incluso pues en la época contemporánea se han construido otras ruralidades, o por lo menos que se han llamado así, ruralidades.
Pero este énfasis en las comunidades rurales tradicionales tienen razones. Y primero es que muchas de nuestras comunidades rurales tradicionales, pese al proceso de colonización, urbanización, elitización y desidentificación que han vivido durante tanto tiempo, durante estos siglos, estos 500 años de colonización, aún siguen teniendo la milenaria relación con la tierra. Es decir, es esa relación con la tierra de siembra, de recojo, de conservación de los alimentos, de estancia en la tierra, y de esa estancia el respeto y la veneración con ella. Y que eso les da un modo de vida, una forma de actuar, una forma de decidir que está unido a las comunidades primigenias, y dentro de esas comunidades primigenias la andina. De otro lado, en nuestro contexto latinoamericano, ese mundo está unido pues no solo con nuestro país, sino que está unido con todas las culturas de Mesoamérica y de Norteamérica. Las comunidades andinas y las comunidades primigenias fueron y son agrocéntricas, y por lo tanto la tierra es la deidad progenitora de la vida. Y ese vínculo latente es un vínculo espiritual, es un vínculo de celebración, es un vínculo de agradecimiento y de hermanamiento, y aún más, de una visión sagrada con la tierra, con la naturaleza, con los animales y con todos los seres que habitan ahí en la tierra. Las comunidades campesinas tradicionales, pese a la invasión de los medios de comunicación, a la preeminencia de un sistema educativo que en mucho hace olvidar las raíces ancestrales, siguen conservando y valorando la presencia de sus mayores y la fuerza pues de la voz viva y enunciadora de ellos y de ellas. Sus saberes también están anclados al mundo de la experiencia, al mundo de la acción cotidiana. Allí es su mejor escuela, esa es el mejor proceso educativo que tiene. Es la experiencia, es el compartir, es el saber y aprender mirando al papá, mirando a la mamá, mirando al hermano, mirando a sus compadres. Ese asunto de la experiencia es fundamental en las comunidades rurales tradicionales. Y también porque esa relación se amplía a la comunidad, que la comunidad son todos. La comunidad no solo son el grupo de personas humanos, sino también que son todos los animalitos, las montañas, las nubes, los ríos. Ellos tienen una relación distinta con la tierra. Es decir, ellos todavía son portadores de una sabiduría comunitaria que habría que aprender de ellos. Volver allí, volver a esa sabiduría comunitaria, porque de esa sabiduría se engendra una gran diversidad y una amplitud cultural enorme que tienen nuestras culturas primordiales. Estas comunidades campesinas tradicionales de Colombia, en tanto sobrevivientes de las diversísimas colonizaciones que han vivido y de las violencias por años, por siglos, son portadoras de una majestuosa raíz y memoria criadora. Son criadoras. Ellas podrían ser la fuente, deberían ser la fuente de nuestro aprender, del recuerdo, de la evocación, de la restitución y acompasamiento de los tiempos actuales con los fundamentales principios de armonización, de solidaridad, de reciprocidad y correspondencia que nos hacen tanta falta en el mundo contemporáneo o en la sociedad moderna en la que vivimos. Todo lo anterior, como bien lo han visto, tiene una estrecha relación con la cosmovisión primordial, que es distinta
a la cosmovisión occidental, que es la que comúnmente nosotros estamos desarrollando o estamos, o no la ha sido impuesta, pero la estamos actuando incluso sin darnos cuenta. Ahora bien, es importantísimo que las ruralidades de nuestro país, que se han hecho con tantas historias cruzadas, con tantas violencias, que tienen una complejidad tan alta por todos los elementos que se cruzan, por las riquezas que hay y por las violencias que han vivido, por los desplazamientos, por las expropiaciones, pero también por la fuerza que tienen. Es indispensable el hecho de contextualizar. Y contextualizar tiene que ver básicamente con saber quiénes son, dónde están, cuáles son las características que estas comunidades campesinas tienen. Y por fortuna también son territorios que, pese al desplazamiento y a las violencias repetidas que han vivido nuestros campesinos en el país, son territorios y comunidades sincronizadas por el tesón y por la presencia de unos moradores dignos que han pintado con fuerza y con ímpetu de colores y de formas los sistemas de vida campesinos, y que han sido construidos pero también heredados, y a la vez con visiones de futuro, que restituyen los medios en su contexto, pese a sociedades tan urbanizadas como las que tenemos, y lo malo, con la tendencia cada vez más a urbanizarse. Y por esa grandiosa experiencia que ellos tienen, aunque dura, es obligado saber un poco más de estos contextos, saber un poco más de esas familias, de sus procesos políticos, de su situación económica, de sus dolencias, porque hay que tener en cuenta que las comunidades rurales, campesinas de nuestro país, pues han vivido una fuerte carga y tienen que vivir eso en muchos, no querer ser lo que son, o por ejemplo los hijos de nuestros campesinos, que ya están tan influidos por los medios de comunicación, por el mismo sistema educativo, por los paradigmas de la cultura occidental basada en el dinero, en la fama. No quieren ser campesinos, no quieren ser lo que sus padres, algunos, y espero que pocos. Entonces, esa complejidad es importante remitirse a ella con respeto, pero también con cierta curiosidad para poder comprender de qué se trata. Y aunque las colonizaciones siguen, también permanece firme la herencia primigenia de la cultura de nuestros pueblos. Los pueblos afrodescendientes, los indígenas y las comunidades campesinas tradicionales en nuestro país, realmente son ellos quienes nos ayudan a recuperar, a recordar y a recomponer la brújula de nuestra milenaria cultura. Es así que como todos podemos ver y reconocer en la cultura negra, en nuestros afrodescendientes, pese a su diáspora africana, a su ruptura tan fuerte con su territorio, con sus creencias, con toda su ancestralidad, no han dejado. Ellos no han dejado de estar presentes en este país, de enseñarnos qué es ser dignamente negro, cuáles son las condiciones que hay allí, cuáles son las riquezas, su religiosidad, su manera de ver el mundo, su manera de ver la música, su manera de ver sus tradiciones. Entonces ahí están y siguen y permanecen. Y no solo ellos, también los indígenas siguen fieles a sus ancestros,
nos siguen diciendo y diciendo que la tierra es la madre, que hay que defenderla, que no es solo un territorio o un pedazo de tierra y ya, sino que es la madre. Y esos indígenas nos han mostrado una fuerza y un ímpetu y una bravura que merece ser mirada, pero también aprendida por todos nosotros. Y de otro lado también las culturas campesinas, indígenas, bueno. Las culturas campesinas tradicionales, que ellos no cesan de mostrar la permanencia y la persistencia espiritual de ese vínculo que tienen con la tierra, con los cultivos, con los animales y con un conjunto de tradiciones que no están de venta, están ahí. Y están ahí es para que las retomemos, las miremos y por tanto hay que escuchar a nuestros pueblos más ancestrales, a nuestras culturas primigenias que nos han enseñado tantísimo. Y de estas experiencias nuestro país tiene ejemplos maravillosos. Hace poco lo de la minga y todas las luchas que vienen teniendo los indígenas, los afros y las familias campesinas de nuestro país. Pero es preciso entonces comprender los procesos identitarios y culturales por los que han atravesado nuestras familias campesinas, ya que en su trayecto se han reinventado, se han complementado y hoy tienen apuestas de futuro claras incluso, y que no es su futuro, es el futuro de nosotros, es el futuro de nuestro país. Por eso es importante algunas preguntas que ustedes pueden ver ahí en la presentación, y es qué relaciones, usos y características del ser campesino se han creado o reinventado a lo largo de nuestra historia. Hay que reconocerlas. Asimismo, también urge reflexionar sobre los paradigmas de vida que yo he venido diciendo desde el principio, de vida y de sociedad, que a veces chocan y se encuentran y a veces se complementan, y en mucho a veces lo que hacen es imponer el paradigma, en este caso occidental. Por ello hay que preguntarnos cómo dilucidar, cómo comprender y explicar un contexto marcado por el argamasa entre tradición, ancestralidad, memorias y sabidurías de nuestros pueblos, con los embates tan fuertes de una industrialización sin límites, de una explotación a ultranza y una visión rentística, fruto de un capitalismo que vemos que no tiene límites. Y por eso la invitación es también a dónde hay que mirar, qué debemos retomar, qué debemos rescatar, restablecer, y también qué debemos recordar y nunca, nunca olvidar. De este modo, el trabajo bibliotecario, como les vengo diciendo, no puede prescindir, a mi modo de ver, de los ejercicios de contextualización permanente, porque los contextos cambian constantemente, cambian con todo el devenir de la experiencia de las poblaciones, con el diario vivir, con esa cotidianidad del trabajo, del esfuerzo, de lograr sostener a su familia. Los contextos van cambiando. Y por tanto se necesita información relevante para poder hacer nuestro trabajo desde las bibliotecas, información relevante sobre el qué, el para qué, el dónde, el cuándo y en qué circunstancias se desenvuelve nuestra labor con los libros, la lectura, la memoria y las bibliotecas. Eso tiene que ver con el reconocimiento, como les decía hace un rato, con quiénes son nuestras familias campesinas, dónde están ubicadas, cómo viven y qué quieren ellos. Con eso logramos darle rostro y corazón a eso que llamamos ruralidad.
porque las ruralidades están hechas de gente, están hechas de personas, están hechas de comunidades. Y esos ejercicios de contextualización tienen una honda relación con los procesos de diagnóstico, pero también de sensibilización. Si nosotros no nos sensibilizamos frente a las realidades que viven, frente a la vida cotidiana de ellos, frente a sus dolencias, frente a todo lo que pasa, pues es complicado entonces pensar las labores de los libros o de las bibliotecas o de la lectura, que a veces puede ser muy, muy lejana a sus realidades. Entonces, por ello es indispensable hacer estos análisis de contexto. También vale preguntarse, dentro de los análisis de contextos, vale preguntarse por lo que nosotros, como personal bibliotecario, pensamos sobre las diversas situaciones que ellos viven. Y ahí viene también el asunto de la sensibilización, porque ¿cuál es la adherencia que nosotros tenemos frente a la defensa que ellos hacen de sus derechos? ¿Cómo nos adherimos a esa lucha, a esos levantamientos, a esa defensa de sus derechos y de sus principios y de su modo de vida? Pues ahí está el asunto de qué tanto nos sensibilizamos y qué tanto nos hermanamos con sus convicciones y con todos sus desafíos. Por ello hay estas preguntas que están allí en la pantalla, es qué reflexiones nos inspira la situación de los desplazados, de las protestas por el agua, de las protestas por la defensa de las montañas, de sus montañas sagradas, de la lucha por la tierra, por el territorio, por sus raíces, por sus formas de ver, por su concepción de mundo. Y dentro de este proceso también es fundamental considerar el conjunto de lecciones y aprendizajes que podemos recibir de ellos. Es decir, si estamos prestos a escuchar, a reconocer y a sentir lo que ellos sienten y viven, saber reconocer los múltiples colores, las aromas, las texturas, las formas de esos territorios rurales y de esas comunidades que están tan cerca de nuestra vida. Por ello hay que hacerse preguntas. ¿Ustedes han recibido alguna lección de las personas del campo? Seguramente que sí. Seguramente que muchas veces las han recibido. Que ustedes saben qué es lo más doloroso, ustedes reconocen, recuerdan qué es lo más doloroso que han visto sobre las familias campesinas o sobre los desplazados o sobre todas las dolencias que ellos tienen. Pero también qué es lo más hermoso, qué es lo más soberano, lo más digno, lo más engrandecedor que han recibido ustedes como bibliotecarios o como personal de las bibliotecas. Esas lecciones aprendidas también hacen parte esencial de nuestro reconocimiento de los territorios y de las familias y de la sensibilización que tenemos que tener, porque eso nos hace cambiar. Son ellos los que nos hacen cambiar de paradigma, los que nos hacen cambiar de valores, los que nos muestran realmente caminos más ciertos y más esperanzadores en nuestro país. Pues bien, ahí viene lo del rol del bibliotecario, porque lejos de orientar nuestro quehacer a las cláusulas de un contrato o al cumplimiento de las tareas asignadas por una institución o una persona, la esencia de la acción bibliotecaria, a mi modo de ver, se encuentra en el resplandor de la vida, en el resplandor del recuerdo. Nos hace falta recordar. A veces no es aprender nuevas cosas, sino que nos hace falta recordar y buscar las raíces y buscar los encuentros de las diversas culturas que tenemos. Es decir, primero habrá que buscar lo nuestro y a través de esa búsqueda y de ese entronamiento de lo propio vendrá lo universal y multifacético con todas las culturas. Que de entrada nosotros ya tenemos muchísimas culturas y que podemos leer las culturas universales, pero a través primero de la presencia
y el reconocimiento de lo propio. La biblioteca, entonces, Joana mencionaba ahorita bellamente cómo esa biblioteca se tiene que mover, cómo esa biblioteca es el caminar, y esa itinerancia, esa rotación, ese caminar, esa ruta que siempre emprenden, es porque ustedes mismos pueden llevar a la biblioteca en su cuerpo, en su mente, en sus acciones, como un ser biológico palpitante. Si ese ser biológico palpitante lo llevan ustedes consigo, y no para instruir, sino para recoger, para oír, para escuchar, para estar, para compartir. Ese ser biológico palpitante se vuelve un sol permanente o una luna si es de noche. Entonces, esa visión como un ser biológico palpitante y como un caminar constante, como lo dijo Joana, propicia la lectura de los libros, pero también la lectura del mundo y la lectura de los seres y la lectura del acontecer cotidiano y la lectura del cielo y la lectura de las montañas, de la lluvia, de los animalitos, de las piedras. Es decir, cómo vamos a propiciar procesos de lectura y de libros y las bibliotecas sin tener esa consideración esencial que hemos aprendido de las comunidades campesinas. Y volver a la tierra y leerla, volver a la naturaleza para aprender de ellas cuáles son las pautas para un destino más colectivo, más colaborativo, más comunitario. Tal vez esa sea la lección más importante de la naturaleza y con ello nuestras comunidades campesinas tradicionales. Son lecciones que ya nos habían dado nuestras culturas, pero que a veces las olvidamos por el paso de la urbanización, de la modernización, de la economización de la vida, el auge del dinero, el auge del consumo y el auge del individualismo. Entonces, si aprendemos de la naturaleza, si la leemos, si la reverenciamos, tal vez sea la mejor forma de resistir o una manera de contrarrestar el desarraigo, el olvido y de pronto la cosificación en la que hemos caído. Y leer la naturaleza siempre nos va a permitir lograr reenhebrar la madeja de nuestra vida en común. Y finalmente, les propongo la idea de que reflexionemos para qué hacemos lo que hacemos. Para pensar el rol de nosotros como bibliotecarios y como la ruralidad, habrá siempre que repasar este elemento. ¿Cuál es el sistema de valores que nos habita? ¿Desde dónde estoy actuando yo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuál es el core que me va guiando? Los elementos orientadores de mi acción, de mi vida. ¿Qué es lo que yo defiendo? Se trata de la pregunta por la concepción, por ese conjunto pues, de valores, de elementos éticos, políticos, morales, que nos da la pauta para una manera de ser y de actuar. Es decir, se trata de los fundamentos, las raíces y las cualidades más profundas relacionadas con el alma y el corazón de un grupo, de un cuerpo, de un movimiento o de una red, por ejemplo. Son los componentes ideológicos que nos dictan qué hacer, qué defender, qué es lo importante, qué es lo innegociable, qué es lo que yo no negocio frente a nada, y que finalmente nos dan el sentido. ¿Cuál es el sentido de lo que hacemos y hacia dónde nos queremos dirigir con estas acciones? Una concepción en tanto elementos que guían y un ethos,
ethos en tanto conjunto de comportamientos. El ethos es lo que yo voy actuando, una manera de comportarme, una manera de tomar decisiones, una forma, un estilo, finalmente un talante. Por eso en nuestras bibliotecas, como seres vivos, palpitantes, habría que preguntarse qué tipo de seres humanos queremos ser nosotros y qué personas queremos contribuir a formar a través de las acciones bibliotecarias, pero también qué queremos también recibir de los demás y qué estamos prestos a escuchar. ¿Qué tipo de comunidades campesinas deseamos tener, fortalecer y acrecentar? Y también tendría que ver el asunto de cuál es el futuro que nos estamos imaginando en nuestro país. Máxime ahora en este contexto de pandemia, donde la reflexión por los desafíos humanos y naturales y son urgentes, y los aprendizajes y los cambios de paradigma que debemos tener, que estamos dispuestos también a cambiar, a reflexionar profundamente y a modificar nuestra manera de estar en este mundo con la naturaleza, con los seres, con la agricultura, con los cultivos, con los alimentos, pero también con el mundo económico y político que tenemos. Finalmente, tal vez uno de los roles más importantes de las bibliotecas y del personal bibliotecario en nuestro país es acrecentar el protagonismo de nuestras comunidades campesinas, como las genuinas portadoras de un modo filial de relacionamiento con la naturaleza, que es una relación viva, orgánica, dialógica y engendradora. En ese sentido es fundamental este par de preguntas que les ponemos allí para revisar los valores, los principios, las prácticas que queremos recordar y también cómo lograr que las familias campesinas colombianas les restituyamos el lugar que tienen como enormes portadoras y fuentes esenciales de una visión naturalista del mundo. Y que esa visión naturalista del mundo tendrá que pasar por volver a sacralizar la vida. Finalmente, eso es lo que nos puede dar, como dice García Márquez, una segunda oportunidad en el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, quería un poco leer algo que escribieron aquí en el chat en respuesta a lo que estabas diciendo sobre el libro, y es una cita que hace Cris Morales sobre algo que dice Alfredo Mírez, y dice así: el libro más antiguo de todos es la tierra, donde están escritos los movimientos del tiempo y del viento, el canto de los árboles, los decires de las estrellas y del agua, donde están escritos los caminos de la lluvia y de las semillas, las voces de los pájaros y de los pueblos, las montañas indomables y las tierras cultivadas. Leer la tierra, caminarla, recorrerla y conocerla es la mejor manera de amarla y de aprender a respetarla. En el caso de las bibliotecas, se trata entonces, como cuando se cultiva los campos, de sembrar las ganas de encontrarse con el libro y con la libertad de leerlo, de abonar el deseo de develarlo y la urgencia de compartirlo, de cosechar el ímpetu de gozarlo y el deslumbre de comprenderlo. Alfredo Mírez, ¿no? A propósito del mejor libro, nos comparten aquí en el chat. Bueno, pues muchas gracias, Natalia, sobre sus reflexiones, sobre la ruralidad. Pues como les había comentado desde el principio, la idea ahorita es escucharlos un poco, ¿no? Que esta charla, la idea, o ha sido pensada de alguna forma como un poco un conversatorio donde podamos escuchar sus reflexiones respecto a la ruralidad, pues dado que precisamente ustedes están en esta labor como bibliotecarios y mediadores, y queríamos escucharlos, sobre todo cuáles son sus reacciones, qué sienten, qué piensan respecto a este tema.
y les iremos dando la palabra a medida que vayan levantando la manito. A ustedes en la parte superior de arriba, al lado del chat de conversación, pues porque también lo pueden hacer a través del chat, hay como una manito, entonces pues quisiéramos eso. Por ejemplo, ahorita acaban de levantar la mano, entonces adelante. Creo que la bajó. Bueno, Valentina Montoya de Valparaíso nos quiere hacer una pregunta, entonces te escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días. No, más que una pregunta, quería hacer como un aporte a la charla que estamos viendo en este momento. Me parece que las bibliotecas rurales itinerantes tienen una función muy bonita y es que al campo, al área rural, llegue todo este material literario, ya que en algunos lugares el campo no tiene acceso a participar de todo lo que es la biblioteca, las actividades que allí se realizan, y nos pone también un reto muy bonito a los bibliotecarios, a las alcaldías municipales, a la misma comunidad de apropiarnos de ese lugar, de, de complementar a la comunidad con todos los materiales que nos trae la Biblioteca Rural Itinerante. Vale, Valentina, muchísimas gracias por tu intervención, claro. No sé si quisiera alguien más hablar. Les pediría que cuando por favor participen, enciendan la cámara, pues como para verlos y conocerlos un poco. Sefrenia Mesa ha levantado la mano, por favor, continúa. Tiene levantada la mano Sefrenia Mesa. Activa el micrófono, la cámara. Eso, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Mercado, estamos llamando acá para darle las gracias a ustedes también por habernos complementado con esta charla, todos esos conocimientos para llevar estrategias a la parte rural, abrir biblioteca itinerante. Es muy buena toda esta charla, de escucharla y aprender de ustedes también todas estas cosas que a veces desconocemos, pero cuando ya las otras, ustedes comienzan a hablarnos de eso, uno dice, ay, sí, esto sí es muy bonito. Y es tan lindo este programa que se está llevando de biblioteca itinerante, porque es con el campo, tener contacto con la gente del campo, que es difícil de ella tener acceso a las bibliotecas públicas ya. Entonces, este programa, bueno, yo lo veo tan lindo que me ha enamorado de este programa de biblioteca itinerante. Y lo vamos a sacar adelante con los mediadores y las bibliotecas de aquí de Santa Rosa. Muchas gracias, Efrenia. También está Lady, que alzó la mano. Si pueden activar la cámara, sería súper bonito verlos. Muy buenos días para todos. Soy Lady Chacón, bibliotecaria de la Biblioteca Municipal Mario Ruiz Camacho, municipio de Santander, del departamento de Santander, municipio de Chipatá. Agradecerles mucho como todos estos proyectos que se hacen con la biblioteca itinerantes, ya que personalmente pues soy de la zona rural, vivo en el campo, conozco pues todo lo que se vive, las dificultades que se presentan para poder llevar como esos procesos de lectura. Una niña la voz que no se te oye nada. ¿Me escuchan? Sí, mejor, mejor. Gracias. Okay. Bueno, pues agradecerles por estos procesos que se hacen, ya que conozco muy bien como las situaciones que se presentan en el campo y es muy complicado, por ejemplo, llevar pues programas de lectura o pues últimamente se manejan mucho los temas de plataformas, pero en mi zona donde vivo, donde me encuentro, no hay internet, no hay conexiones de internet, entonces sí es muy bonito que se plantean como estas estrategias de lectura, como este compartir libros, porque siempre estamos como dejando de lado a la gente del campo. Entonces siempre está como ese rechazo, como esa
esa poca discriminación de que como son del campo, entonces no tienen a veces como los mismos derechos y los mismos beneficios. Entonces sí es muy interesante, pues estos proyectos que se hacen con la biblioteca itinerante, sí son muy buenos todas estas propuestas, todos estos programas, ya que estamos llegando de verdad a las comunidades que necesitan de todos estos procesos de lectura y demás actividades. Muchas gracias, Lady. Bueno, Doctora, yo no puedo alzar la mano, no sé, quiero decir algo. vale, listo. Les iba a decir simplemente una cosita. Natalia, durante la presentación hizo algunas preguntas con relación a sus propias experiencias. Sería lindo conocer un poco ustedes qué piensan frente a este tema de la ruralidad que nos ha planteado Natalia y, por ejemplo, ¿cómo ven ustedes su papel en estos contextos? Sería bonito escuchar como sus Bueno, reflexiones si sobre eso. quiere yo intervengo Adelante, ahora. Bueno. adelante. Yo tengo 13 años de estar en la biblioteca, tengo 13 años de ser bibliotecaria. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me sí, escuchan? sí. Adelante, sí. Bueno, yo en varios corregimientos y veredas he montado pequeñas bibliotecas. Desde hace como 4 años he venido con donaciones de libros. El cuento de la ruralidad es que ya yo he estado bastante, me encanta trabajar en el campo, yo soy de las que voy y entrego las cartillas de leer en mi cuento, todo. Y viendo la necesidad, cuando hice una cuestión que nos mandaron a hacer el mapa con las comunidades, me pidieron eso y yo dije, bueno, vamos a ver. Entonces he montado pequeñas bibliotecas y ahora con esta dotación en las lajas, espectacular, les va a quedar al pelo, porque ya se ha venido trabajando con ellos. Entonces son experiencias muy bonitas. Ojalá todos los bibliotecarios se metieran en esto para que no solamente tengan esta biblioteca, sino que ellos también tengan una pequeña biblioteca en sus comunidades. Eso se consigue. Hay gente que tiene muchos libros en sus casas que no los usan, que los tienen ahí archivados y ellos allá en el campo los necesitan. Entonces, yo, como estaba hablando la doctora, que uno en el campo es muy bonito, eso es sabroso. Uno se va una tarde o una mañana y está con esos campesinos por allá, con la comunidad. Eso es chévere y esa gente es muy agradecida. Le gusta mucho que uno vaya. A veces yo me meto y él dice, sí, avíseme. Yo digo, no, yo me meto el día que sea esto, Pero porque tengo un amigo que me transporta, gracias a Dios, en una moto, y yo le digo, Freddy, bebé, hay que ir, oye, vamos pues. Porque contando con las administraciones, usted sabe que eso es difícil, para darle viático a uno, para buscar para acá, eso sale todo de mi bolsillo, pero gracias a Dios que los proyectos que hemos implementado han dado resultados. Entonces eso es la satisfacción que se lleva uno, es la labor que uno hace como bibliotecario ya. No importa, si a uno le toca sacarse del bolsillo, del sueldo, cualquier cosa, uno lo hace, con tal de que la comunidad prospere. Yo quisiera que todos esos pelados que están estudiando fueran a una universidad. Entonces, me gustaría eso, por eso me gusta trabajar con la comunidad, me gusta trabajar con el campo, me gusta trabajar en las veredas, me encanta eso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, teníamos en la cola a Lady Mabel Chacón, que había levantado la mano antes, por favor. También estaba Mauricio Rodríguez. Wilfrido. Y Wilfredo, sí. Adelante, Wilfredo. Muy buenos días. Contento de participar en este encuentro. Mi nombre es Wilfrido Rafael Arizaí Jiménez, bibliotecario de la Biblioteca Pública Municipal Víctor Sócrates Lara Camargo del municipio del Banco, departamento del Magdalena. Aquí estoy en compañía de los mediadores del proyecto de Biblioteca Rural Itinerante, el señor James Zambrano y la señorita Lutari García, que hacen parte de la comunidad
del Cerrito, que es la población beneficiada en este proyecto. La verdad es que desde el momento en que nos postulamos y salimos favorecidos, contentos, porque nos parece que esta es una forma de fortalecer el trabajo que ya nosotros venimos realizando. La verdad es que nuestra biblioteca ha venido trabajando con bastante ahínco en la zona rural, pero como nos decía la compañera anteriormente, las administraciones no le están prestando atención a este tema. Muchas veces lo que hacemos, lo hacemos con esfuerzo propio, por amor a lo que hacemos y por querer llenar ese cariño o llegar a nuestras comunidades que sí lo necesitan, que lo requieren de estos servicios que presta la biblioteca. La verdad que si esos elementos que nos van a llegar, que van a estar a disposición de estas comunidades, seguramente el trabajo de nosotros como bibliotecarios y de los mediadores de estos proyectos va a ser algo satisfactorio tanto para nosotros como para las comunidades. La verdad es que llegar a una comunidad rural es algo tan hermoso. Llega uno y siente otro ambiente. Cuando tú regresas de prestar ese servicio a ellos, te sientes que estás en otro mundo, que te relajaste, que te estresaste. Y entonces es bonito. Y las preguntas allí, ¿qué aprendemos de ellos? Aprendemos de ellos muchas cosas que nos ponen a pensar y a meditar, que en nuestro medio urbano no lo hacemos. Cuando llegamos a ellos lo hacemos. Miramos, nos duele ver a muchas familias pasando necesidades, y donde el Estado tiene una cantidad de subsidios, de dineros que deben llegar a ellos y no llegan muchas veces por desconocimiento o porque las mismas administraciones no se preocupan por ellos. De verdad que yo sé que en compañía de estos chicos que están aquí vamos a lograr lo que se quiere, ese objetivo que se propone el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional. Ustedes, un agradecimiento a ustedes que de verdad nos están dando pautas importantísimas que desconocíamos o que de pronto conocíamos pero que no teníamos esa forma de llevarlas a cabo, de realizarlas. Contentísimo y agradecido como bibliotecario y como biblioteca y acá mediadores. Así que estamos dispuestos a servir en todo momento. Muchísimas gracias por tu participación. No sé si Natalia quisiera como lanzarle alguna de las preguntas pues que estaban como ahí en la conversación como para que se reflexionaran alrededor de ellas. Gracias, Valeria. Yo creo de pronto, bueno, no, es maravilloso escuchar a ustedes lo que viven en estos territorios rurales con los campesinos. Recuerdan que yo siempre les mencioné algo y es desde dónde, o sea, ustedes ¿cuál es la idea que tienen de su trabajo? ¿Por qué lo realizan? ¿Para qué lo realizan? Y sobre todo, ¿qué es lo que ustedes creen que hacen cuando llevan los libros? ¿Qué es lo que está pasando allí? Porque esa reflexión nos lleva a pensar cuál es la concepción que ustedes tienen de su biblioteca, de los libros, de la itinerancia de los libros, de la lectura. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, el asunto de la tradición oral? ¿Qué cosas ven ustedes de riquezas en las comunidades rurales que a veces las bibliotecas no alcanzan a tener? Porque sabemos que las bibliotecas en general pueden tener un esquema occidental más alejado de las realidades rurales de nuestro país. Entonces, podría estar ahí esa pregunta. ¿Ustedes desde dónde hacen su trabajo? ¿Qué es lo que están soñando con esas comunidades? ¿Para qué lo realizan? Igual, pues es maravilloso oírlos y se me ocurría también que muy lindo si ustedes, de pronto algunos ya lo hacen, escriban sus experiencias. ¿Qué es lo que viven? Como una especie de diario de ruta, diario de campo, diario de territorio, que ustedes escriban lo que ocurre, porque eso también les permitirá a ustedes reflexionar sobre lo que hacen y sobre todo el sentido de lo que hacen.
cuál es el sentido de lo que ustedes están realizando. Eso sería pues para que quien quiera se anime a responder algo. Pues Gracias. en la cola queríamos, por ejemplo, ahondar sobre esta reflexión que nos plantea Natalia. Estaba Óscar Javier Ayala y Ángel Pavón. Entonces, si cualquiera de ustedes dos pudiera seguir de pronto ahondando sobre esta pregunta tan interesante que nos hace Natalia. Sí, muy buenos días. Me encanta poderlos saludar a todos. De verdad, muchas gracias por este espacio. Gracias por ese compartir. Pues, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien, por favor? Lo que quería Sí, lo confirmar. escuchamos bien, Óscar. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Pues realmente esta reflexión que tú nos planteas me la realicé desde la Biblioteca Itinerante Rural Monguaté, sí, en Mogotes. Sí, y le planteaba alguna vez a Lina lo siguiente, porque nacía de esa reflexión de grupo, ¿no? Primero, leer los contextos, lo importante, lo valioso que es. Y después viene una parte que es por qué lo hacemos. Y finalmente esa final, o sea, perdón que lo diga, ese fin hacia dónde queremos llegar. Yo le escribí esa reflexión en 3 momentos que lo llamé educación, acción y evolución. Cuando hablaba de educación, me daba cuenta que era el diálogo que tú nos transmitías tiene algo de similar. Yo hablaba de 2 lógicas. Existen 2 lógicas, una racional instrumentalizadora, que es la que dice, yo tengo todo el conocimiento, aquí está, tómenlo. Y otra que es la lógica simbólica, que es la que construye comunidad, que permite compartir, que nos ayuda a crecer. Esa lógica es la que nos debe colaborar y ayudar para poder generar lazos de unidad en nuestro país, que tiene muchas historias, pero que no ha reconocido su historia propia. Así lo entendí. Hay que reconocer, por ejemplo, tener esa capacidad de asombro, lo que nos decía, leer ese contexto siempre. Por ejemplo, yo daba algo muy puntual y era el caso de, aquí nomás un ejemplo cercano, Barichara, en Santander. Ellos veían esas lomas y lo veían en algún momento como, bueno, aquí no hay nada más que cultivar, falta el agua, hay lomas. Lo mismo sucedía en Cauchos, donde yo estoy con la comunidad de Cauchos. Allá, pues leíamos eso de esa forma, como escasez, y un momento empezamos a entender la riqueza que tiene eso y empezamos a generar unas construcciones, pues que en algún momento las compartiremos, ¿sí? De las historias, de las vivencias de esta comunidad, y empiezas a entender que cada comunidad tiene una historia, algo que contarle al mundo, y ahí nace la primera riqueza. Ahora, nuestro papel es ser esos traductores o intermitentes entre esas 2 lógicas que pueden estar escritas en un libro que hable muchos mundos y la vivencia que tiene cada comunidad, sus saberes, y eso nos permite generar conocimiento futuro, ¿no? Ustedes se dan cuenta, perdón el ejemplo, de cada científico hubo algo que lo maravilló, hubo algo que lo capturó. Y realmente eso es lo que yo digo, que si lo logramos de la biblioteca itinerante, enamorarnos de nuestros contextos, aprender a releer nuestra historia, darle un significado, un valor, estamos lográndolo. Ahora, ese papel nuestro es de humildad, de sencillez, de capacidad de escuchar, de entender, de interpretar, de entender al otro, al que está al otro lado, porque también tiene una verdad. Y finalmente llegar a esa evolución cuando tomamos decisiones y acciones y dejamos de quejarnos de nuestro contexto, de nuestras necesidades y empezamos a ser propositivos y generamos nuevas realidades. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, Óscar. Es muy bonito lo que nos propone sobre volver a sorprenderse y saber escuchar, ¿no? Eso es súper importante. A propósito, Óscar va a ser uno de los invitados el próximo viernes al intercambio de experiencias. Él es un mediador, entonces le agradecemos mucho su participación. Queríamos escuchar también al respecto a Ángel Pavón, que había levantado también la mano para esta pregunta. Buenos días. Buenos días, Ángel. Si pudieras prender tu cámara. Mire. Genial. Pues la tengo prendida, pero no sé qué estuche por aquí mal y como que anulé todas las cámaras. Ya, ahí ya te vemos. Vale. Bueno, primero que todo, mi nombre es Ángel Gabriel Pavón. Yo soy docente de pues, una de las escuelas del Ser La Laguna. Y es una de las escuelas más lejanas, como para contextualizar. Yo llevo 1 año trabajando en el sector rural. Yo trabajaba más que todo en la ciudad de Cúcuta, que es como lo más cercano aquí al municipio de Pamplona. Cuando llegamos a la comunidad de Antalá, pues encontramos una comunidad lejana del casco urbano de Silos, con una variedad de falencias y entre ellas pues la falta de apoyo del gobierno, que era algo que comentaba la doctora Natalia durante el desarrollo de la charla. Hace poco nos enteramos de
esta gran propuesta de las bibliotecas itinerantes, de la oportunidad de contar con una biblioteca para la vereda, y pues ha sido como una vivencia muy significativa, acompañado de la doctora Ani, que ha estado con nosotros durante el proceso. Como para dar un poco de respuesta a los interrogantes, yo creo que nosotros tenemos como una visión, pues la mayoría de las personas tenemos como una visión de que la gente del campo no tiene mucho que ofrecer fuera de lo de la parte de agricultura. Incluso a veces los docentes como que forzamos a los niños a que aprendan y que hagan y que busquen un futuro afuera y que hagan una profesión, y bueno, hay que aceptarlo. Bueno, personalmente a veces uno como que quiere que ellos estudien y se formen, y olvidamos un poco esta parte cultural y esta parte de la formación agrícola. Qué bueno que este tipo de espacios y este tipo de bibliotecas nos permitan generar en los jóvenes como un poco más de amor por su historia, de personalizar, o sí, de hacer que ellos se apropien de sus culturas, que sigan fortaleciendo su parte agrícola. Yo creo que una de las experiencias más bonitas que nos permite esto eh, es el hecho de que ellos puedan compartir con el resto de comunidad, con el resto de personas que están en este proyecto, y por qué no con el resto del país, la experiencia de la parte agrícola de nuestra comunidad. Antalá está ubicado, no sé si la mayoría pues más o menos saben, es un municipio que colinda con Santander, pero es de norte de Santander, y está ubicado en el páramo de Santurbán. Entonces, qué bueno que este tipo de experiencias permitan que nosotros como docentes, que nosotros como comunidad, como mediadores, podamos como dar a conocer un poco de esas riquezas culturales, de esas riquezas naturales y de esa historia, de esa memoria histórica que tiene esa comunidad de Antalá. Entonces, muchas gracias por este espacio. Me voy con mucho conocimiento, con muchas ideas. Sí quisiera hacerle una pregunta a la doctora Natalia, y es, he estado en varias charlas. Yo soy como muy amante de la lectura, pero yo veo que como que hay muchos espacios donde se está moviendo este tema. Ella hablaba, pues citaba muchos autores, incluso iniciaron con un texto muy llamativo. Entonces no sé si hay espacios de tertulia literaria donde uno pueda asistir, o donde haya disponible material como para uno formarse para poder llevar ese tipo de material a nuestras comunidades. Vale, pues Ángel, bueno, la idea a través de estos encuentros es hacer un diálogo sobre distintos temas que bordean el tema de las bibliotecas rurales itinerantes. En este caso, pues fue precisamente el tema de las ruralidades que viene trabajando Natalia desde hace un buen tiempo, no solo en el tema académico, por decirlo así, sino también desde sus propias experiencias con, por ejemplo, la red de Cajamarca, de bibliotecas rurales de allá. Sin embargo, pues este espacio pues, se ha pensado precisamente en hacer un conversatorio sobre algunos temas muy específicos. Por lo pronto no hay como este tipo de intercambio sobre autores. Sin embargo, la idea es que desde estas reflexiones, pues igual si nos escriben o algo así, podemos hacer algunas recomendaciones sobre cómo profundizar de alguna forma si te interesa, por ejemplo, este tema que ha venido desarrollando Natalia. Entonces, bueno, no sé, la idea es todavía tener algunas participaciones, pues yo sé que hay muchos que han levantado su mano. Sin embargo, pues queremos escuchar al máximo de número de personas que podamos, sobre todo en relación a estas reflexiones, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes viven en la ruralidad. Quisiera, no sé, escuchar cuáles son, no sé, sus reflexiones respecto a esto que plantea Natalia sobre tener en cuenta este contexto, y sobre todo dejar de alguna forma cerrar la ruralidad, ¿no? Como hablábamos un poco ahorita, la ruralidad es una cosa muy diversa, y las reflexiones que se nos pueden presentar alrededor de ella también, pues, también pueden ser muy diversas. Entonces, pues, seguía en la lista Carmen Rosa Sánchez. Quisiéramos escuchar un poco sobre sus reflexiones. Buenos días. Bueno, desde aquí de la Biblioteca Pública Municipal José María Obando. Yo digo que el trabajo con la ruralidad es muy gratificante, no solo por llevar lecturas y actividades, sino por la alegría
de los que esperan encontrar en lo nuevo, en las novedades, los mediadores comprometidos. ¿Ya? La biblioteca en el corregimiento llega como una expectativa a lo que ellos quieren, a lo nuevo. Entonces eso es lo que vamos a aprovechar nosotros. ¿Para qué? Para cerrar esa brecha de información y comunicación que hay veces tiene las ruralidades. ¿Y por qué realizo este trabajo? Pues lo realizo con mucho amor, con ese deseo de servir, de aprovechar el lugar donde yo estoy para como abrirle las puertas a las personas que tal vez no tengan pues esa facilidad pues esa facilidad de hay veces que uno tiene facilidades por el trabajo y ellos no la tienen. Entonces como brindar ese servicio para que ellos puedan acoger esto por medio de la biblioteca. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Pues como preservar esa tradición oral que muchas veces se pierde. ¿Por qué? Porque el corregimiento, hay veces la gente del corregimiento tiene muchas riquezas en sus historias, en sus memorias, y ¿cómo le digo yo? Como recopilar esas historias para que queden ahí plasmadas en un escrito para las futuras generaciones. Pues eso es lo que yo quiero y vamos a ver si se da. Y yo creo que sí se va a dar. Muchas gracias, Carmen. Bueno, sí, eso es una reflexión súper bonita. Los lugares están llenos de historias que a veces no sabemos escuchar un poco, ¿no? Entonces, no sé, pues vuelvo a Natalia un poco, no sé si quisieras nuevamente lanzar una pregunta sobre estas reflexiones para nuestros siguientes interventores. Gracias, Valeria. No, solo anotar algunas cositas que ustedes mismos me han generado. Y muchos han hablado de llevar, que ustedes llevan libros, que ustedes llevan actividades. Pregúntense ustedes qué se traen de ellos. Es decir, qué aprendizajes hay de ellos y tal vez el asunto no es llevar o no solo llevar, sino cómo explorar. Ellos también son autores, ellos también son autores de los libros más hermosos que puedan descubrir. Lo que pasa es que a veces no los descubrimos, no los vemos, no los oímos. Entonces, probablemente en nuestras ruralidades haya una cantidad de autores célebres, una cantidad de personas que tienen una voz, que hacen coplas, que cantan, que cuentan cuentos, que saben relatos ancestrales de los orígenes de sus comunidades, de los orígenes de la naturaleza, de un montón de cosas que probablemente lo que tenemos es un montón de genios allá en nuestras ruralidades, un montón de autores célebres y que no los hemos escuchado todavía. Entonces hay muchos libros. Hay que diversificar en la cantidad de libros que podemos tener. No solo son los libros físicos, sino también el libro que yo les mencionaba, el libro de la naturaleza, el libro de la voz que ellos tienen. Y también ustedes lo mencionaron, el asunto de la tradición oral. A eso hay que buscarle tiempito para reflexionarlo, porque es delicado el asunto de la tradición oral, el recojo de la tradición oral, es de mucho cuidado y mucho respeto, tiene que tener ciertas condiciones que hay que aprender y hay que valorar, pero eso es un trabajo que hay que realizar en nuestro país a través de las bibliotecas, la recopilación, pero también la publicación de la memoria oral que tienen nuestros pueblos, que ya Cajamarca y lo que hace la red de bibliotecas pues lleva 40 años realizando
tradición oral. Entonces, bueno, habrá mucho que aprender también de ellos. Muchas gracias. Yo creo que con eso podemos seguir en la conversación, Valeria. Dale, Natalia. Bueno, pues sí, o sea, es muy interesante esto que nos lanza Natalia, no solo qué estamos aportando a estos contextos, sino cómo estos contextos nos están aportando. Entonces, quisiéramos un poco escuchar qué ha implicado a ustedes como mediadores o bibliotecarios acercarse a lo rural, cómo los ha transformado a ustedes también esto, ¿no? Entonces, para eso teníamos en la cola a Aurora García, a Luz René, cualquiera podría continuar. No me quiere activar la cámara. Buenos días. Buenos días, Aurora. Si pudieras activar la cámara. Sí, sí. Buenos días, mi nombre es Aurora García, soy la bibliotecaria de aquí del municipio de Panqueva. Está conmigo hoy una de las señoras mediadoras de la biblioteca itinerante de aquí de Panqueva, de la vereda del Mostazal, sector Cuatro Esquinas, se llama Encuentro del Saber. Ella quiere participar, quiere comentarnos algo de sus vivencias, quiere hablar sobre el tema. Me gustaría que la escucharan a ella, pues ella es la que en este momento quiere hablar. Pues a mí me gustaría también tomar la palabra, pero más adelante en otra reunión lo haré. En este momento ella, como mediadora de la biblioteca itinerante de Panqueva, quiere tomar la palabra. Entonces, pues quedan con Luz Marina Velandia, que ella es la señora Gloria Marina. Buenos días. Duro. Buenos días. Yo soy la mediadora de la biblioteca itinerante, como ya lo dijo Aurora, y a mí me parece muy bonita, muy importante estas reuniones. Le llegan a uno como al corazón, y la idea es, pues, ojalá que tanto los adultos como los niños retomaran ese amor por el campo, por la tierrita, que es la que nos da todo. Muchas gracias. Antes de continuar, bueno, hay una pregunta en el chat muy interesante que pues va precisamente hacia Natalia y es que ¿qué recomendaciones podrías hacer pues con relación al tema de la tradición oral? ¿Cuál es como el ejercicio de recopilación o cuál es la ruta que tú le recomendarías tanto a bibliotecarios como mediadores? Gracias, Valeria. Bueno, yo ahí debo reconocer que no me atrevería a hacer alguna recomendación de cómo hacerlo, porque más bien la recomendación sería que eso hay que estudiarlo, hay que ahondarlo. Yo creo que con Alfredo pueden llegar a comprender mejor, porque en eso lo que vuelvo y repito es un asunto delicado. La tradición oral es una fuente ancestral, pero también espiritual de las comunidades. Y tenemos que ser absolutamente cuidadosos con ellos, porque no es ir, recoger, grabarles y luego publicar o hacer algo. Eso necesita todo un alma y un corazón allí cercanos de las comunidades, y no es un trabajo investigativo oficial o funcionalista. Es un trabajo humano, es un trabajo de profundización de las raíces, de los sentimientos, de la memoria de sus ancestros. No me atrevo a decir como un paso a paso, porque no se trata de una metodología, se trata más bien como de cuál es el alma palpitante allí, y hay que palpitar con ellos, si no, la memoria oral se vuelve una información y también un acto de irrespeto a las comunidades campesinas, porque no es eso, no funciona de ir, recoger y ya, sino que hay que entrar en la tónica, hay que sintonizarnos con las realidades, con el mundo espiritual que rodea la tradición oral. Entonces, por eso no quisiera hacer recomendaciones metodológicas, sino más bien invitarlos a que eso se lo tomen con calma, que se lo tomen en serio y que se lo tomen sobre todo con mucho cuidado y mucho respeto hacia las poblaciones, ya sean indígenas, afrodescendientes, campesinos tradicionales. Hay que ir con mucho tino, con mucho cuidado,
por lo que les digo, porque lo que hay que hacer allí es un pálpito, y es un pálpito humano, es un pálpito ancestral, y a eso hay que tenerle respeto. Eso podría decir. Muchas gracias por la importante pregunta, además. Vale, listo, Natalia. Bueno, pues nuevamente volviendo un poco a cómo las comunidades han afectado a su trabajo también, o sea, estos contextos, cómo los han afectado. Quisiéramos escuchar también, pues, a esta Magdalena Palacio. Sí. Sí. Muy buenos días todavía. Mi nombre es Magdalena Palacio, vivo en el municipio de Necoclí, trabajo en la vereda San Sebastián de Urabá. Es la esquina más hermosa que tiene Colombia, Urabá. Nosotros aquí somos un montón de privilegiados, los que llegamos del interior ya no nos queremos ir, porque hemos echado raíces aquí, viendo las puestas de sol, los amaneceres, es algo muy bonito, algo respirable que se le mete a uno en la piel y es muy difícil sacárselo. Yo quiero aportarle algo a lo que dice doña Natalia sobre las culturas indígenas. Como todos sabemos, y yo lo digo porque yo tengo descendencia de los zenúes, esta hermosa nariz es zenú. Las comunidades indígenas han tenido que ser muy celosas con lo poco que les queda, porque siempre el blanco ha tratado es de hurgar, de escarbar, de sacar todo lo que pueda, sacarle provecho, y el indígena queda por allá relegado, su comunidad está siempre relegada al último rincón. Por esto es muy delicado, inclusive si uno se quiere hacer que le cojan pereza en una comunidad, que se meta por ese lado, no lo vuelven a aceptar. Entonces es muy delicado, es mejor observar, escribir y compartir lo que uno ha observado, no lo que uno ha preguntado y de pronto se lo hayan respondido bien o mal, porque esta es otra táctica para tratar de proteger la raíz. Esto pues es muy importante. Con respecto a las bibliotecas itinerantes, yo tengo 25 años en Urabá. Cuando yo llegué a esta tierra, estaba apenas acabando de pasar el conflicto armado con la guerrilla. Entonces los niños que venían del otro lado del Chocó, muchos niños sin papá, sin mamá, se venían con un vecino, con una vecina, y todos llegaban a mi colegio. Eran unos niños muy tristes, niños con hambre, niños con desarraigo, con desamores. Y yo descubrí en mi preescolar, porque yo en ese momento trabajaba con preescolar, descubrí que esos niños mitigaban el hambre con un cuento. Entonces eso me llevó a mí, que era una polilla come libros, pero sola, a compartir todo lo que trata de lecturas, todo lo que trata de historias. En ese momento estoy en la comunidad de San Sebastián y a los niños allá no les gusta leer. Ellos son rítmicos y músicos, ellos no les gusta leer para nada. Entonces yo me he implementado una hora de la pereza. La pereza es una característica del costeño, ¿cierto? Entonces traen su almohadita, su cobijita, se acuestan y yo les leo hasta cierta parte y después me siento a observar la cola de estudiantes que quieren terminar el libro. Yo les digo, así hayan 2 o 3, no tengo sino este, ¿qué hacemos? No, yo me lo llevo, pero es que mire que el otro también lo quiere. No, es que préstemelo 2 días. Oiga, y se trasnochan, cuentan ellos, terminando el libro que empezamos. Y entonces ahí sigue otro y otro y otro, y muchas veces los libros se desaparecen porque lo niegan, porque se quedan con ese tesoro. Lo tiene, pero no lo quiere devolver, porque para él eso es un tesoro, algo que ha conseguido. Entonces,
por mis manos han pasado muchísimos estudiantes que escriben sus cosas, que aprendieron a regalar un libro, que aprendieron a regalar una poesía, y eso para mí es el pago de toda mi vida de trabajo. Eso es el pago mejor remunerado de todo mi trabajo. Ver que los muchachos se metieron por ese cuento, pero que costó y que dio mucha dificultad, sí. Pero para eso estamos, para hacer ese tipo de trabajo. Y si no nos empeñamos con amor a hacerlo, nunca lo vamos a lograr. Muchísimas gracias, Magdalena. Muy bonito todo lo que nos cuentas. Es una experiencia súper enriquecedora. Quería leer un poco en el chat y pues darle paso a dos intervenciones más, dado que pues se nos acabó el tiempo de nuestro encuentro, y pues la idea sí es escuchar al máximo posible de participantes, pero pues hoy han intervenido pues en esta, o han llegado a esta conversación más de 150 personas entre bibliotecarios y mediadores. De verdad les agradecemos mucho por participar, por escuchar, por estar aquí. De verdad es muy grato tenerlos, y sobre todo desde tantas experiencias y de tantos lugares, ¿no? Entonces, decía un poco, Natalia, discúlpenme, decía un poco Luisa Fernanda Franco, dice: mi nombre es Luisa Fernanda Franco, soy mediadora de la BRI, de la comunidad Los Morros, de Pácora, Caldas. Y dice: respecto a la reflexión que nos propone la profesora Natalia, considero que las comunidades rurales nos enseñan a valorar la tradición, la historia y la belleza. Nos enseñan a sentir, a comprender lo verdaderamente esencial, la sencillez y el cariño por sus tierras. Soy hija de campesinos y orgullosamente quiero seguir siendo campesina. Mis padres me han enseñado precisamente a eso, a amar la tierra y realmente sentirla. Muy lindo lo que nos comparte esto. Sonia también nos dice: la tradición oral no es el contenido de lo que hay en lo oral, sino la fuerza, la energía, la potencia de la oralidad transmitida a través de la voz y la memoria, ¿no? Pues respondiendo un poco a las reflexiones que hacíamos sobre cómo recoger el tema de la tradición oral, no solo tomarlo como esta tarea de vamos a recoger muchas historias, sino también escuchar qué se quiere contar también, ¿no? No tratar de sacar esto violentamente, que es algo que se ha hecho mucho con las comunidades indígenas, afro y las mismas campesinas, ¿no? Dice también Gladys Pernet, como dice Natalia: trazar una ruta, y una ruta para recoger la memoria ancestral de nuestros pueblos es pasar un poco por encima de los principios y valores de cada uno de los saberes, que significan todo por el todo de su ser, su naturaleza. Y por acá dice: buenos días desde Rander, Norte de Santander. Muy de acuerdo con lo que expresa Natalia, además de ser un trabajo muy enriquecedor, él ha de hacerse con mucho tino y cuidado, que era un poco lo que decíamos, ¿no? No se trata de ir de sopetón, ¿no? Y un poco pasar por encima de las personas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y dice: y acá muy expectantes y muy entusiasmados con lo que nos proponemos a desarrollar en la vereda donde estaremos con las BRI. Entonces, bueno, quería escuchar a dos intervenciones más con respecto a esto para que vayamos cerrando nuestra charla. Como les decíamos al principio, la idea es que nos encontremos cada viernes hasta el 18 de diciembre. Cada 15 días se harán este tipo de charlas donde tenemos unos invitados, como hoy fue Natalia Quintero, y pues la próxima semana tendremos un intercambio de experiencias muy interesante alrededor de la reflexión del tema del rol del mediador, ¿no? Entonces escucharemos a algunos compañeros que ya están en este proceso, los escucharemos un poco hablar de las reflexiones que tienen sobre qué significa ser mediador en el contexto de las bibliotecas rurales itinerantes, ¿no? Entonces, bueno, la verdad son las 12, entonces quería escuchar a una persona más y pues ya volvemos sobre Natalia para cerrar un poco este primer encuentro. Entonces estaba Dora Buitrago o, bueno, también estaba Dora Buitrago o Carlos Andrés González en la Buenos lista. días. Ujú. Buenos Buenos días. días. Me presento, yo soy Dora Carmina Buitrago,
trabajo en el municipio de Peñol y bueno, estamos ejecutando un proyecto muy significativo para las comunidades rurales. Como bien lo notaron anteriormente, las comunidades rurales son comunidades muy vulnerables y siempre han sido comunidades muy vulnerables y por esa razón, pues, qué rico significar todos sus haceres y todos esos saberes de las comunidades. Yo creo que a través de la biblioteca se pueden hacer trabajos muy significativos con todos los grupos poblacionales de estas comunidades. Y bueno, es excelente poder entonces conversar con compañeros que están en función también de fortalecer y de visibilizar como todos los procesos en las comunidades rurales, porque bien sabemos que nuestro proceso histórico en Colombia también determina, digamos, ciertas características en estas comunidades y qué rico poder visibilizar, poder comprender, poder analizar, poder reflexionar sobre sus saberes, sobre sus contextos. Y bueno, yo estoy en una comunidad que es cercana, entre comillas, al área urbana del municipio, pero que también está atravesada por varias, como digamos, toda esta gente que viene de lo urbano y de las grandes ciudades y se asienta en estos territorios precisamente por sus bellezas naturales y por las condiciones que ahorita tienen digamos, las zonas en donde hay más tranquilidad, en donde la misma pandemia nos demostró que el campo y que la ruralidad es un espacio excelente para vivir y qué rico que conversemos y qué rico que estemos entonces en función de diálogo, en función de comprender como todas esas realidades que están en nuestro país, pero que nosotros precisamente a través de la lectura y a través de todos estos procesos formativos podemos transformar, porque es importante darles una voz a todas esas comunidades, es importante dialogar con ellos y es importante saber que son seres humanos muy interesantes y valiosos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dora. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Quisiera volver sobre Natalia. Sin embargo, pues les quería agradecer a las personas que quedaron pendientes por hablar. También queremos escucharlos, por eso pues vamos a estar en otros encuentros aquí ahondando mucho más en este tema de las reflexiones. Esto no acaba aquí, apenas estamos empezando. Entonces, pues quería volver sobre Natalia para que hagamos un cierre de esta primera charla, que es el inicio de este ciclo Palabreando. Como les decía, vamos a reunirnos todos los viernes en este horario de 10 a 12 del mediodía, donde vamos a tratar distintos temas, vamos a escuchar a algunos de los mediadores, de tal forma que podamos enriquecernos tanto de los contenidos que nos presentan nuestros invitados como de nuestros propios compañeros teniendo experiencias en los territorios. Entonces vuelvo contigo, Natalia. Gracias a todos. Gracias, Valeria. No, yo creo que agradecerles a todos la voz, la presencia, las ganas pues de realizar el trabajo, también las ganas de reflexionarse a sí mismo. Solo de esa manera podemos hacer cosas más pertinentes y más delicadas con las comunidades, porque a veces no podemos objetivizar a las comunidades o a la gente con la que trabajamos en las bibliotecas. No son clientes, no son cosas, no son objetos, sino que hacen parte de unas realidades y en el caso de las realidades campesinas o de las familias muy golpeadas, pero también muy dignas, muy soberanas, muy fuertes,
y que esa fortaleza creo que es la que nos fortalece a nosotros. Entonces yo les agradezco muchísimo la presencia, las palabras y bueno, como dice Valeria, esto apenas comienza. Realmente el asunto de las ruralidades y de la hondura que tiene el tema amerita reflexionar, amerita escribir, amerita preguntar, amerita volver sobre lo preguntado y también sobre las respuestas que a veces uno puede dar y creer como ciertas, de pronto no son así. Entonces, muchas gracias, les abrazo en los lugares que estén, espero que estén muy bien, que sus familias y sus comunidades estén muy bien y que bueno, así como dice Eduardo Galeano y que el mismo Alfredo también lo dice, un abrazo de muchos abrazos. Muchísimas gracias por todo, Natalia, y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hoy, por su disposición, por su tiempo, por sus respuestas. De verdad es muy valioso escucharlos. Los esperamos la próxima semana, el viernes 13, donde tendremos un encuentro con mediadores, como les comentaba, para hablar sobre el rol de la mediación. Muchísimas gracias a todos y que tengan un lindo día. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Un saludo para Totote y un abrazo Totote para todos. Yo creía que yo era la única loca que estaba en este cuento y ya veo que somos muchos los locos. Qué emoción, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Magdalena, sí, somos muchos locos. Abrazos. Gracias a ustedes. Gracias a